Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 13 de abril, jueves de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. La sanación del paralítico, de la cual hemos leído ayer, lleva a que la gente busque a Pedro y Juan. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Poner en claro por qué nos buscan a nosotros y nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Qué cosa más importante, porque lo que está diciendo Pedro es: atentos. No son los hombres los que realizan los milagros. Los milagros los realiza Dios a través de sus intercesores, a través de quien elige efectivamente para interceder y operar sus grandezas. Sí, por supuesto, como lo puede hacer directamente, pero el poder no le pertenece al hombre, el poder le pertenece a Dios. En la medida que nosotros nos entregamos a la fe profunda en el Señor, entonces nos convertimos verdaderamente en esos mediadores, en esos que podemos actuar en favor de la salvación de los otros. Pero esto es importantísimo porque la búsqueda nunca es a un hombre determinado, sino siempre hacia Dios. Si una persona
no sirve como mediador hacia Dios, sino como finalidad. Búsquenme a mí porque yo soy el que los curo, yo soy el que les da, yo soy el que tengo los poderes, yo soy el que tengo los carismas. Entonces, atento. Atento, ahí hay una alarma que prender inmediatamente, porque siempre es el poder de Dios. ¿Y qué es lo que explica, qué es lo que explica, qué es lo que explica Pedro? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios en el que siempre han creído, ese es el que ha actuado porque ha glorificado a su siervo Jesús. Y les recuerdo inmediatamente lo que han hecho con Jesús, a ese que ustedes entregaron a Pilato y que lo rechazaron en su presencia cuando Pilato quería soltarlo. Rechazaron al santo y pidieron el indulto de un asesino, de Barrabás. Es sumamente interesante ver esa elección entre Barrabás y Jesús. Bar Abba, Hijo de Dios. El nombre completo de Barrabás es Yeshua Bar Abba, Jesús, Hijo de Dios. Se presenta una elección entre dos que tienen el mismo título, el mismo nombre. ¿Y por qué? Porque uno ofrece una liberación temporal y el otro ofrece la eterna. ¿Qué escogieron? Escogieron a un sedicioso, a un asesino, en vez de escoger al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, es decir, aquello que ustedes hicieron no tuvo la palabra final y nosotros somos testigos. Ya hemos dicho esta semana la importancia de recordar que tenemos una fe apostólica. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer justamente en ese testimonio, en el testimonio de los apóstoles. ¿Y por qué hemos creído en el testimonio de los apóstoles? Porque estuvieron dispuestos a dar la vida por defender ese testimonio, defender el testimonio de que ellos vieron a Jesús resucitado. Es en el nombre de Jesús que los miembros de este paralítico han sido robustecidos y ha recuperado entonces la salud, como pueden observar. Esta es la fe que ha logrado ese milagro. Por tanto, los milagros, ¿dónde se producen? Ahí donde hay fe. Ustedes actuaron por ignorancia, de manera que lo que les vamos a brindar es la posibilidad de arrepentirse. Ustedes obraron por ignorancia, no conocían a Jesús, no sabían lo que estaban pidiendo, pero así Dios ha hecho que se cumpla todo lo que anunciaron los profetas. Y por tanto la invitación, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que se les perdonen los pecados. Y el Señor mande de nuevo a Jesús. Aquí hay palabras muy importantes. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para la parusía, es decir, para el juicio universal, para el último día, es la conversión de los judíos. Cómo el Señor será enviado nuevamente para ser reconocido por el pueblo judío. Ese Mesías que estaba destinado para ustedes y que no lo han recibido. Claro que Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal. Es decir, Pedro, ¿qué está diciendo? Jesús va a volver. El día de la restauración universal. ¿Y cuándo es ese día? Nadie lo sabe. En efecto, Moisés dijo que el Señor haría surgir de entre sus hermanos un profeta al cual habría que escuchar todo lo que Él diga. Y ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de esa alianza. Por tanto, lo que les está diciendo Pedro es: acójanla, acojan esa alianza, que no es solo para ustedes, porque será una bendición para toda la humanidad. Fíjate cómo ya la iglesia comienza a despuntarse en su misión universal. No estamos destinados a anunciar a unos pocos la salvación, sino a todos. ¿Para qué? Para apartar a todos de sus iniquidades. En el Evangelio,
Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo, en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Comenzamos el Evangelio de hoy leyendo la última parte que leímos el día de ayer. Ayer veíamos cómo esos discípulos que iban camino de Maús, Jesús les sale al encuentro y terminan diciendo cómo vuelven después de haber reconocido a Jesús en la fracción del pan y estaban contándole a los apóstoles lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Esta es la parte fundamental del Evangelio que leíamos ayer. Cómo se reconoce a Jesús en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Mientras están hablando de esto, se presenta Jesús en medio de ellos. ¿Cómo se presenta? Se presenta. No dice entró por la puerta, no, se presenta. Es decir, ahí donde no estaba, está. Entonces se habla de esa aparición del resucitado. Pero resulta que esa aparición del resucitado no es una aparición espiritual, es una aparición corporal. Y lo vamos a ver con claridad en el Evangelio. Jesús les habla: la paz esté con ustedes. Esto lo reconoce como las primeras palabras del resucitado a sus discípulos. La paz esté con ustedes. ¿Qué nos da la resurrección del Señor? La paz. Porque se ha constituido efectivamente el modo de obtener la paz. ¿Cuál paz? La única verdadera, la paz del corazón, de mi alma, de mi conciencia con Dios. El que busca la paz en el exterior nunca va a encontrar la verdadera paz. La paz que ofrece Jesús es esa. Tener mi conciencia tranquila, tener la capacidad de recibir la misericordia de Dios, de buscar la misericordia de Dios. Eso hace que nuestro corazón apunte ya al día domingo, cuando cerraremos esta octava de Pascua y celebremos la misericordia divina. La paz esté con ustedes. Ellos estaban desconcertados y llenos de temor. ¿Por qué? Porque creían ver un fantasma. ¿Y por qué creen ver un fantasma? Porque no estaba y ahora está. Porque estaba muerto y ahora parece vivo. Entonces tiene las connotaciones de un fantasma. Pero el Señor inmediatamente los llama a la tranquilidad. No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse.
Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Qué importantes son estas palabras. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor es resurrección en la carne. Por ahí te vas a topar con personas que dicen, Cristo resucitó en el corazón de los apóstoles. Es como cuando escuchamos esas palabras en los funerales, ¿no? Verdaderamente no muerto porque vive en mí, vive en mi recuerdo. Palabras bonitas para los funerales, pero aquí estamos hablando de la resurrección de Cristo. Resurrección en la carne, es decir, ese cuerpo que estaba muerto y llevaba 3 días muerto, ha vuelto a la vida. Y ha vuelto a la vida no de una manera temporal como Lázaro, que el Señor resucitó, pero que volvió a morir. Ha vuelto a la vida de una manera gloriosa. Significa que no morirá nunca más. Un fantasma no tiene carne, no tiene huesos. Y les muestra las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque lo que le está mostrando son las llagas, donde estuvieron los clavos. Uno siempre se pregunta, ¿cómo es que ese cuerpo glorioso del Señor, ese cuerpo que ya no puede padecer, que ya no puede sufrir, que ya no puede morir, que ya no es temporal, que ya está hecho para la eternidad, conserva las llagas que son signos de sufrimiento, de dolor, de heridas? De esa fragilidad del cuerpo humano en la temporalidad actual. Sin embargo, las llagas de Cristo son llagas gloriosas. Por eso, el cirio pascual que hemos encendido el día de la vigilia pascual para celebrar la resurrección del Señor, lleva 5 clavos clavados. ¿Por qué? Porque representan esas llagas gloriosas del Señor, las llagas de sus manos, las llagas de sus pies y la llaga del costado, las 5 llagas del Señor que manifiestan su gloria. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento fue la entrega en favor de nosotros. Esas llagas representan lógicamente esa entrega del Señor, esa ofrenda del Señor por nosotros, por nuestros pecados. Tienen algo de comer y le ofrecen un pedazo de pescado y lo come delante de ellos. Y después les explica, lo que ha sucedido es aquello que les dije, se los anuncié. Les dije que tenían que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas. Y entonces les abre el entendimiento. Les abre el entendimiento. Ahora les ofrece una gracia que no les había ofrecido antes. Les había hablado antes de esto, pero ellos nunca lograron comprender verdaderamente. Ahora les abre el entendimiento para comprender la profundidad de las Escrituras. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Es decir, nada de lo que ha ocurrido no estaba anunciado. Lo que pasa es que no tenían la inteligencia para saberlo ver. Ahora la tienen. Ahora pueden descifrar verdaderamente el Antiguo Testamento. Ahora pueden leer las Escrituras y comprenderlas en toda su luz porque ya se han cumplido aquellas cosas. ¿Y qué va a suceder a partir de ahora? Que ustedes van a predicar a todas las naciones en el nombre de Jesús, empezando por Jerusalén. ¿Y qué van a predicar? La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Esto es tremendo y lo vamos a ver con más profundidad el día domingo, pero es precioso porque ¿cómo anunciamos que Cristo vive? La única manera es a través de ese volverse a Dios para buscar el perdón de los pecados. Quien no busca el perdón de los pecados nunca va a anunciar a Cristo vivo y resucitado. Y ustedes, les dice, son testigos de eso. Mira lo que decíamos en la primera lectura. Los discípulos son esos testigos de la resurrección de Cristo y la tienen que anunciar
a todo el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.